Vamos a hablar con Álvaro Echaider. En este caso, seguramente mucha gente sabe de quién estamos hablando porque tiene múltiples actividades, algunas de ellas muy visibles hace mucho tiempo, pero en este caso como un representante de los vecinos de la Rambla Sur. Álvaro, gracias por estos minutos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Muchas muy gracias. bien. Hace algunos días les contábamos a la gente, hago una breve introducción, que se está buscando reactivar la zona del dique Maguá y de la vieja compañía del gas, como pasó con la administración anterior, digo el gobierno, del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, donde se buscaría mover la terminal de pasajeros hacia allí al dique Maguá. Hay una empresa privada, en realidad dos empresas privadas que han hecho una propuesta allí importante que no tiene allí del lado del agua una propuesta inmobiliaria. Eso ha sido bastante bien visto por los ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo, pero los vecinos, a mí me suena que no lo ven bien, pero quiero escuchar a Álvaro Echaider, que además sos arquitecto además, Álvaro, ¿no? No, no, Ah, no, sos perfecto. rematador y Ahí, operador inmobiliario. ahí Lo que está. pasa es que trabajé muchos años para la Intendencia de Montevideo Sí, señor. como presidente de la Comisión Financiera de la Rambla Sur, justamente, Ahí está. y como coordinador de la Oficina de Gestión Territorial del Plan Montevideo. ¿Qué saben de este proyecto? Porque en aquel momento, desde el Ministerio de Turismo que encabezaba Lilian Quechichán, algunas autoridades nos decían incluso públicamente, la asamblea de vecinos que tenía más gente que no era de la zona que los vecinos, esa acusación las hicieron varias veces. Hoy, ¿qué saben ustedes los vecinos de la Rambla Sur con respecto a este proyecto? Poca cosa, poca cosa, lo que ha trascendido en prensa, básicamente. Pero déjame decirte antes eso de la acusación de vecinos de la Rambla Sur, que son pocos vecinos. En realidad la Rambla Sur es un patrimonio del departamento y del país. Entonces, los vecinos de la Rambla Sur somos todos los que nos sentimos copropietarios de ese espacio, ¿no? Es un espacio muy singular e identitario de Montevideo. Y que Vale la justamente puntualización, porque uno dijera vecinos de la Rambla de Carrasco, no son la gente de Carrasco, sino los que creen, por eso vale la puntualización, no es una claro, ironía lo que te la estoy Rambla diciendo, es un patrimonio nacional, no, patrimonio está histórico claro. nacional, pero además patrimonio del uso de todos, ¿no? No, no hay nada más montevideano, o me cuesta encontrar, que la Rambla esa que conocemos, llana, horizontal, de todos, ¿no? Se ha destacado la Rambla como la democracia hecha espacio público. Eso no es una cosa menor, ¿sí? Entonces, vecinos de la Rambla Sur somos todos aquellos que nos sentimos copropietarios, como dije, del espacio y queremos cuidarlo. Entonces, la propuesta nueva, que hay que reconocer que, en mi opinión, ha escuchado algunas objeciones que se plantearon a la propuesta anterior, igual es muy poco conocida y no hay claridad respecto a cuáles son los fundamentos de por qué colocar un puerto ahí, ¿sí? La Los asamblea fundamentos te los de digo, lo que me ha vecinos, dicho el ministro a mí, es sacar los sí, pasajeros de al lado de los contenedores y los barcos de carga del puerto, en un puerto que está muy chico en esa área. pero eso no tiene elementos que lo fundamenten. Decime una cosa, si el lugar natural para ser un puerto, porque un puerto de pasajeros es un puerto también, fuera lo que hoy tenemos como Rambla Sur, entonces el puerto de Montevideo estaría desarrollado allí en lugar de en la bahía. ¿De acuerdo? Sí, no, El de lugar acuerdo, yo no estoy de natural que acuerdo, el yo podría decirte departamento, todo lo contrario, que en la bahía se hizo porque había un resguardo natural, estamos hablando de 1720 y poco, porque había mayor justamente, control, en fin, porque la ciudad vieja es una especie de istmo, de península donde se pudo hacer la fortaleza. Digo, vos me pero decís de acuerdo, yo te digo justamente, que no. bueno, no estás de acuerdo, entonces, bien, es un tema en debate, pero justamente la naturaleza marca con la bahía, y por eso nació Montevideo, que ese es el lugar natural de un puerto. Entonces lo primero que hay que plantearse es al revés, me parece que está la carreta delante de los bueyes cuando decimos por qué sí o por qué no el dique Maguá, es por qué no hacer una terminal de pasajeros mejor que la que existe hoy, que en eso hay acuerdo en que es una puerta de entrada al departamento y al país, es importante que haya una terminal de pasajeros funcional y linda. ¿Por qué no hacer esta terminal en un lugar natural que es la bahía? Cuando numerosos planes maestros del puerto anteriores al actual que no ha innovado demasiado respecto a los anteriores, incluían la terminal de pasajeros allí. Lo primero que hay que demostrar es por qué en el lugar natural en el que se desarrolla el puerto de Montevideo, que es donde tiene que haber un puerto fluvial y para cruceros, no se puede hacer hoy, cuando los planes maestros siempre previeron espacios. Eso es lo primero, ¿sí? Y es una cosa que se demanda.
¿Y por qué, por ejemplo, alguien me decía el otro día, los vecinos se oponen a algo que le sacaría 3 cuadras a la Rambla de 20 kilómetros, que eventualmente le sacaría, me dicen, 3 cuadras, exagerando, de 20 kilómetros de Rambla? Pero lo que pasa es que eso es Y terminarían con una zona abandonada, ¿no? Que lo único que tiene cuidado es el pasto que lo cortan. Pero Miguel, son falsas oposiciones y argumentos reduccionistas, permitime. Sí, por supuesto. Si vos vas a un doctor porque te duele la mano, y el doctor te dice, bueno, yo le arreglo la mano, pero le tengo que cortar la pierna. Vas a buscar otro doctor, ¿no? ¿Sí? Pero vos decís que usar 2 cuadras de 20 kilómetros de Rambla es cortarle la pierna a un ser humano, ¿es lo mismo? No, lo que te quiero decir es que si vos pretendés resolver un problema, suponiendo que se pudiera demostrar que el puerto, que es el lugar que tiene como la conformación natural y la infraestructura desarrollada para mantener actividades portuarias y por lo tanto alojar terminales de pasajeros, que el puerto no tiene espacio ni condiciones ni posibilidades de mantener esa actividad y entonces hay que sacarlo fuera del puerto, ¿sí? Suponiendo que eso fuera así, que yo creo que de acuerdo a los estudios existentes, no es así. Es otra la razón que está detrás de mover la terminal de pasajeros fuera del puerto. Suponiendo que esto fuera así, no está bien resolver un problema aparente del puerto por parte de tener la terminal de pasajeros dentro, rompiendo otra cosa que es de valor también. ¿Por qué considerás vos que la Rambla, en particular en esa zona, es patrimonio histórico nacional? ¿Es un capricho? No. Yo lo que veo que hace Entonces, 30 años que eso está abandonado. No hace Pero más. esa es la falsa oposición, porque en todo caso, el abandono de ese espacio que ha tenido propuestas para resolverse, primero con el Museo del Tiempo, que fue un proyecto en el que participaban el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP, la Intendencia, que renovaba totalmente ese espacio con una actividad que es deseable de promover, que es la divulgación de la cultura científica, y que insumía una inversión de 15 millones de dólares, que es bastante menor que los 200 millones de dólares que se pretenden hundir para resolver este tema del dique Maguá en términos de terminal de pasajeros. Falsa oposición porque siempre han habido proyectos vinculados a la renovación de ese espacio. Después de la presentación del proyecto López Menas hubo convocatorias a concursos que manifestaron un montón de posibilidades de actuación sobre el espacio que no desdicen del cuidado de la Rambla Sur. En fin, me parece que no está bien decir que esto es el puerto del dique Maguá o el nido de ratas, que lo que tenemos que encontrar es el camino para, resolviendo la terminal de pasajeros, en principio en su lugar natural, y actuando sobre el espacio del dique Maguá, no se rompa la identidad, la singularidad, el cuidado de la Rambla Sur que supone desarrollar un puerto en ese espacio. Álvaro, ¿qué es lo que ustedes proponen para llevar a cabo esto? ¿Cómo restaurar, cómo preservar un lugar de la Rambla que, como les decíamos recién, lleva muchos años abandonado y que es poco atractivo a la vista del turismo de esta ciudad montevideana que queremos vender al mundo? Sí, 2 cosas. Primero, déjame reiterar la importancia de que la ciudad y el país resuelvan una terminal de pasajeros de condiciones adecuadas, funcional y linda, así como da gusto entrar por el aeropuerto de Carrasco, que dé gusto entrar por una terminal de pasajeros en el puerto de Montevideo. Lo primero es transparentar los estudios que fundamentan que no es posible que en ningún lugar de la bahía de Montevideo se resuelva este asunto de la manera que lo señalaba. ¿Sí? Eso es lo primero, porque la actividad de la Comisión de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur muestra que tenemos una democracia viva, que hay ciudadanos activos que están preocupados por defender espacios y que reclaman transparencia en la información y en las decisiones y participar de ellas. Lo primero es eso. Lo segundo es actuar sobre el espacio Maguá reforzando el carácter de espacio público, ¿sí? Reforzando la identidad de la propia Rambla Sur que tenemos que cuidar, no romper. Y para eso, el problema ha sido hasta ahora el financiamiento. Esta iniciativa privada que se presentó muestra un camino que es perfectamente aplicable. Si esta iniciativa privada puede sostener 200 millones de dólares de inversión que habría que hundir en el agua allí, en un lugar antinatural para desarrollar un puerto, bien puede por el mismo mecanismo sostener
el financiamiento de los 4 millones que supondría transformar ese espacio en un espacio público, recuperando el edificio de las Carboneras, el edificio del Reloj y generando espacio verde que permita usar la Rambla como se usa en el resto de los lugares intensamente por los vecinos cercanos, por los lejanos y por los turistas. O sea que entonces lo que proponemos es... No tienen una propuesta puntual, lo que pretenden es que estos inversores destinen esa parte de dinero para restaurar el dique Magua. No, la propuesta hay, no me acuerdo, en el concurso que se llamó con posterioridad a la propuesta de López Mena, que se hizo un concurso en que participaron numerosos ciudadanos y técnicos y que fue impulsado por la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Industria y la Facultad de Arquitectura. Hay un montón de propuestas de actuación que coinciden con estos criterios que promovemos desde la Asamblea por la Rambla Sur, que es afirmación del espacio público, del uso público de ese lugar, afirmación del carácter de la Rambla Sur, no romper eso que es tan singular por una intervención que podemos desarrollar en otros espacios de la ciudad. El financiamiento, que fue hasta ahora el problema que encontraba la propuesta de activación de ese espacio público, está resuelto por un mecanismo similar al de esta iniciativa privada, que bien puede estar cargado sobre la iniciativa esta, puesta en otro lugar de la ciudad, o bien puede utilizarse independientemente. O sea, bien. Un problema que teníamos hasta ahora estaba limitado porque no había organismos dispuestos a financiar la operación. Ahora encontramos un camino, hicieron una propuesta inteligente que bien puede ser utilizada para ese fin y eliminamos el nido de ratas. Lo abrimos al espacio público, lo usamos intensamente como el resto de la Rambla y para el puerto discutimos cuál es el mejor lugar que la ciudad tiene para hacer un puerto de pasajeros. Porque si no estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Sí. Si tenemos una instalación portuaria como la bahía, porque el tema del puerto no es solo que suban y bajen los pasajeros, ¿sí? También es que hay que proveer de combustible a los barcos, también hay que proveerlos de los insumos para funcionar, también hay que limpiarlos, es decir, hay un montón de servicios de la operativa portuaria sucia que están previstos y resueltos en la propia bahía. Entonces, lo razonable, lo inteligente y además las instalaciones portuarias que acá habría que invertir centenares de millones de dólares para generar cosas artificiales, ya están resueltas en la bahía. Los canales de acceso, las defensas, o sea, es menor la inversión que habría que desarrollar en el contexto de la bahía que fuera de ella. Sí, si estamos mostrando mientras te escuchamos unas imágenes que prácticamente son únicas en la televisión uruguaya. Te invito a que después veas la entrevista. Y yo veo esa imagen aérea de ahí con una terminal de pasajeros y de cruceros. Y lo veo como una cosa imponente, pero bueno, vos me haces una argumentación que es totalmente válida y respetable. Y meter en la bahía la verdad que le falta mucho para hacer una cosa limpia. Hay un proyecto privado ahora de 2 edificios impresionantes que van a revitalizar una zona bastante abandonada. Yo lo que digo es, bienvenida a la iniciativa privada en general, bienvenida a la inversión privada. Lo que pasa que si uno deja el dinero a su albedrío, digamos, es un animal desbocado. La función del gobierno, de los organismos públicos, es regular eso y tratar de orientar esa energía hacia los lugares en que puestos mejoran las cosas para todos. Es como te decía con el médico, si te lo cambio por el albañil. Si vos traes a un albañil o una empresa constructora a resolver un problema en la cocina de tu casa y para resolverlo te rompe el baño, no estás haciendo una cosa inteligente. Sí, te agradezco por hoy, Álvaro, y me quedo con esa última reflexión que si le pongo abajo la firma que diga ministro de Turismo o intendente de Montevideo, podría decir, la responsabilidad es lograr que los espacios públicos se haga una inversión privada. En fin, vamos a volver con ustedes, tienen el espacio de buscadores para expresarse y te agradecemos mucho. Buen fin de semana, Álvaro. Miguel, gracias. Invirtamos inteligentemente, no rompamos las cosas que son valiosas que tenemos por procurar mejorar otras. Que la mejora de otras no vaya en detrimento con lo bueno. Y no trancar todo para que las cosas estén pudriéndose durante 50 años porque los vecinos se oponen a todo, yo qué sé. Falsa oposición, falsa oposición. Muchísimas gracias, podemos Álvaro. resolver a las dos cosas. Que pases muy bien. Álvaro Scheider, Comisión de Vecinos de la Rambla Sur, que hoy me entero que no necesariamente tienen que ser vecinos de la zona, sino que pueden ser de Tacuarembó igual.